gran elección. O sea, no manches, de principio a fin yo estaba como de wow. O sea, neta sorprendiéndome con cómo escribe y todo. O sea, la forma y el fondo, todo. Me encantó. De Súper hecho, elección. yo quería preguntarte, Rox, Súper. ¿cómo es que llegaste a cómo llegaste a este cuento? A mí también me parece Ahorita les. de los mejores cuentos que he leído, ¿eh? Súper bien. Ahorita les cuento. Si me dices, Luis, cuando ya puedo Ya, empezar. ya, desde que Ah, Mariana súper. interrumpe como siempre, ahí. Hola, pues buenas noches a todos. Gracias por unirse. En esta edición leímos el cuento de La culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro. El cuento fue elegido por mí y quiero contarles un poquito por qué. Últimamente, desde que leímos a Rosario Castellanos en el libro de Oficio de Tinieblas, tenía esta curiosidad por conocer autores mexicanos, pero también esta voz femenina mexicana de muchos años, ¿no? De la literatura mexicana, cómo ha ido evolucionando y su repercusión de sus lecturas en la sociedad que tenemos hoy, ¿no? Sabemos que la voz femenina no ha tenido la relevancia y el eco a nivel nacional e internacional como la han tenido otros escritores mexicanos. Y creo que estos foros o esta comunidad que queremos generar, buscamos esta inclusión de cualquier autor, ¿no? Más allá de si es hombre o mujer y si su lectura es famosa o no, queremos como tocar a cada uno de ellos para saber su perspectiva del mundo, su crítica, ya sea social, política, económica, artística, y creo que enriquecernos como personas y entender, acercarnos más a quienes somos como mexicanos y quienes han tenido voz en quiénes somos nosotros que han forjado nuestra identidad. Entonces, por eso elegí a Elena Garro, que quiero ponerlos en contexto de quién es. Es una periodista, bueno, fue una periodista, guionista, escritora mexicana, digamos que su influencia fue muy relacionada con el realismo mágico. En algún punto la consideraron un emblema en la literatura fantástica, pero ella lo descartaba porque era un atributo muy mercantilista. Entonces, creo que habla mucho de su convicción de ideales. Ella escribió este cuento en 1989. Su carrera, a mi parecer, se ve un poco opacada por la, digamos, relevancia o el reconocimiento internacional que tenía Octavio Paz, porque estaba casado con ella. Y creo que por eso ella no tuvo tanta visibilidad como escritora, pero que realmente también es una pionera en la escritura mexicana y sobre todo en la parte de realismo mágico. Eh, Tuvo varios otros libros que son muy notables en ella, como es el caso de Los recursos del porvenir, La culpa es de los talascaltecas, entre otros, y tuvo varias distinciones. Una de las más memorables es el premio de Javier Villarrutia. Ella es de Puebla, por si no sabían. Su padre era español y su madre era mexicana de Chihuahua y se crió en Iguala, Guerrero, pero pues desde muy pequeña se fue a la Ciudad de México a estudiar. Y ella estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, esta es la escritora que estamos leyendo hoy. Y La culpa es de los tlaxcaltecas es una historia que comienza con el relato de Laura sentada en la cocina con Nacha, su cocinera, sirviéndole un café ella con un vestido blanco manchado. Y creo que al inicio sentimos a Laura como esta patrona em, española, o sí, yo la imaginaba al inicio así, ¿no? Pero conforme vamos leyendo en la lectura nos damos cuenta de sus raíces arraigadas mexicanas de origen, para mí, tlaxcalteca, por todo lo que va diciendo y la sensación de traición que tiene ella. Y ella nos platica la historia de cuando ve a su marido primo, eh,
y como que se pierde o sea, se genera como una ilusión, no sabemos si es una ilusión, un recuerdo, una ilusión, recuerdo, algo real, como que se va perdiendo y se va haciendo cada vez más borroso. Pero en esta historia, el indio tiene una rajada en el hombro que constantemente le sangra y ella, bueno, la escritora juega con el tiempo y el amor constantemente, ¿no? Diciendo que en algún punto se fusionen en uno, que están buscando, que están enamorados, como esta historia romántica, pero conforme vamos leyendo, vamos viendo que tiene un trasfondo cultural y que trata de plasmar eh, pues este sentimiento originario de los mexicanos de la conquista y de cómo fueron conquistados y de las culpas que cargamos como sociedad y que ese recuerdo no se va. Así como el primo marido no se va hasta que Laura la lleva a la locura, digámoslo así, pero no tanto, y es cuando desaparece. Al final, Laura parece que está loca, pero a la vez está teniendo está en un lugar, pero parece que es 2 días estuvo perdida. Entonces perdemos noción de los tiempos muy rápidamente y también de los personajes. Empiezan a desaparecer al final del cuento, quedándose el solo Nacha. Y Nacha siendo esta persona que lo sabe todo, de alguna forma como la sabia del cuento, que al inicio no parece ser eso, ¿no? Muy con 2 palabras era lo único que hablaba y al final se siente como que ella sabía toda la historia. Pero bueno, dejo que comenten, la verdad es un cuento muy interesante, entonces los quiero escuchar ahora. Es un cuento bastante rico, o sea, rico en todo sentido de la palabra, desde rico de disfrutar la lectura hasta rico de todo lo que hay de fondo, ¿no? Para empezar, a mí me gustaría decir que, no, o sea, me encantó descubrir bueno, no descubrir porque ya la conocía, pero descubrir este cuento, a esta escritora por este cuento, a través de este cuento. Y bueno, quería como aplaudir este gran juego de tiempos que hace. Su narración es impecable y es es una forma de envolver al lector en el entorno, ¿no? El meterte y no salir de ahí, ser parte como de este viaje que está teniendo el personaje, tú también te vuelves parte de eso, ¿no? También me gustaría hacer como esta anotación que noté, valga la redundancia, de cómo es que los tlaxcaltecas en sí ya son como reconocidísimos aquí en México por ser traidores, ¿no? Entonces, en el cuento podemos pensar en los tlaxcaltecas desde el título como traidores. Y también está aquí la Malinche, ¿no? También un símbolo de traición históricamente y es mujer. Entonces podríamos decir que los tlaxcaltecas equivalen a traición, la traición equivale a mujer, la mujer equivale a Malinche y equivale también como a pérdida, ¿no? Que es lo que yo pude notar. Tengo como 4 puntos o hilos de pensamiento importantes, pero el primero que quiero mencionar es que estas dos realidades, ¿no? Que hace como una historia, que da a entender que es como una historia rota, la historia rota de México. Y hablo desde poéticamente y desde el punto de vista de literatura, pero también me refiero a como todo el fondo, ¿no? Que Elena Garro lo hace hermoso, utiliza su poesía para poder envolvernos en la realidad, que es justamente lo que le pasa a Laura a lo largo de toda la historia, ¿no? Elena Garro nos quiere decir que con esta yuxtaposición de tiempos nos quiere decir que no hay una versión de la historia definitiva, ¿no? Que es justo este puente en donde se encuentra Laura y se empiezan a hacer estas vertientes de historia y nos empieza a mostrar 2 versiones. Y como sabemos, pues hay muchas historias, ¿no? Como esta que escriben los vencedores o esta que se va conociendo poco a poco cuando ya profundizamos. Y bueno, también noté que, o puedo entender que las dos realidades
aluden a este sincretismo, ¿no? Que siempre está presente en nosotros como mexicanos, a donde vayamos, en lo que pensemos, en todo. Incluso ahorita en el Mundial hasta pensamos, uy, es que vamos contra estos y cómo va a impactar, ¿no? También políticamente o socialmente. Y es esta constante preguntarnos de dónde venimos, qué parte es la verdadera traidora, qué parte no es la traidora, ¿por qué? ¿Por qué es traidora ella y la otra no, no? Y es justo, creo que como Laura nos representa como mexicanos, porque está casada con estos dos, está casada con el primo marido, que es como recuerdo prehispánico, este recuerdo de su pasado, y con Pablo, que es podríamos decir que como representar a estos conquistadores, ¿no? Como a este presente tan difuso. Y aún así, aunque los dos hombres no se encuentran a lo largo de la historia, las consecuencias siguen siendo, son verdaderamente, son reales para Laura, ¿no? Aunque no se encuentren, estar casada con los dos le causa conflicto a Laura, siempre son muy reales, como la Malinche, ¿no? Que la Malinche es una traidora, igual que los tlaxcaltecas, es como esta parte de México que sigue siendo traidora, es como una identidad oculta, como una pérdida de identidad. Me encanta esta frase que dice, quiso decirme que me merecía la muerte y al mismo tiempo me dijo que mi muerte ocasionaría la suya. Casi diciéndonos que no podemos existir sin nuestro pasado, sin los errores, son parte de nosotros, ¿no? Y es como estar casado con nuestro pasado y también con el presente que se va a volver futuro. Y ese es el primer punto que se me hace muy, muy rico. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes leyeron los dos textos? ¿Solo Mariana y yo? Solo leí el cuento. Yo leí parte del segundo texto, pero no lo alcancé a leer todo. Ok. El segundo texto es muy bueno. Gracias, Mariana, por la aportación. ¿Lo leíste todo? Sí. Okay. De hecho, lo mandé cuando terminé de leer porque también supe que quizá... bueno, me imaginé que quizá ninguno o casi nadie iba a poder leerlo, entonces para poder complementarlo con mis comentarios, Sí. ¿no? El segundo texto es igual de bueno en el sentido de que es igual de rico, te explica muchas cosas. Y bueno, hablas de los dos tiempos. Que realmente el otro texto plantea que hay tres tiempos, ¿no? Pero antes de eso me gustaría hablar sobre el realismo mágico, en general, muy, muy breve. Y es el hecho de que primero ya necesitábamos un poco de realismo mágico fuerte. Que este es un realismo mágico muy fuerte, porque en cada palabra, en cada letra, es realismo mágico, ¿no? Y una de las grandes características del realismo mágico es el hecho de que los personajes o la historia no genera una sorpresa o un acto de algo insólito ante la magia. O sea, entonces esto lo vemos en todo este texto, ¿no? Desde Laura no se sorprende por la magia, se sorprende por lo que sucede alrededor de la magia, al igual que Nacha, al igual que todos, ¿no? Incluso de que no se dan cuenta de esta magia, ¿no? No darse cuenta. Y es interesante cómo es tan importante el personaje de Elena Garro, porque es estas piezas que faltan, ¿no? Ya lees a Rulfo, lees a Octavio Paz y dices, falta aquí, ¿y dónde está Elena Garro? ¡Pum! Como que eso es una pieza que embona entre ellos dos. Y hablando sobre la idiosincrasia del mexicano, sobre esto de esta historia que no queremos aceptar, o que a unos que queremos aceptar, pero nada más vemos la huella de sangre, ¿no? O no tenemos la memoria para ello, que ya podemos hablar ahorita de los símbolos que tiene cada personaje en cuanto lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Nada más quería comentar con lo que menciona Mariana dices dos tiempos, pero son tres, ¿no? Son tres tiempos en los que van las cosas, y es el cómo nos explicamos la historia. Por ejemplo, cuando nosotros podemos hablar de la historia es algo que se cuenta. Entonces, en el momento en el que Laura llega con Nacha, ese es un tiempo. Y después habla de otros dos tiempos, que es el tiempo en el que Laura tiene todos estos eventos dentro del México de los 60s, y la otra, o del siglo XX, y la otra que es el México del México prehispánico, ¿no? Entonces aquí ya van estos tres tiempos, y el hecho de que Laura no se sorprenda por la magia, el hecho de que Nacha entienda la magia, aquí Rox menciona que es como la sabia, ¿no? Es que es de sabia, actúa como confidente
como confidente de Laura. Y Laura busca poner su historia, o sea, platicar su historia, representarla al momento de comentársela a Nacha, ¿no? Y Nacha lo que dice, como dicen, con muy pocas palabras, ella no se lo califica, sino que se lo acepta, como de, sí, 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 los tlaxcaltecas tienen la culpa, sí, somos temerosas, sí, somos traición, sí, somos esto, sí, somos esto. Y Nacha entiende muchísimas más cosas, ¿no? O sea, Nacha es como este ente que entiende más cosas, pero no las puede explicar. Entonces, ahí luego vamos a hablar sobre los simbolismos de la sal o de los coyotes o de todo esto que queda al final. Pero nada más. Y también está lo de la Malinche y te faltó platicar lo de la Llorona, ¿no? Y que la Llorona, pues también esta versión, son estos personajes femeninos que tenemos en la historia de México, por un lado está la Malinche, bueno, hablaste de la Tlaxcalteca y cómo las Tlaxcaltecas Los mitos mexicanos. mitos, leyendas, simbolismos, arquetipos, que hablas de la relación del Tlaxcalteca con la Malinche y como de la Malinche con este lado de estar con los españoles, pero también estar con las culturas mesoamericanas y tener esta relación entre ambos. Y ahí hablas del sincretismo, ¿no? Que es el sincretismo encarnado, ¿no? Y cómo ella lo ve en la traición de decir, ya dijiste la frase, ¿no? Si yo, voy a parafrasear, si yo muero, ustedes mueren, ¿no? Y en todo el momento dice, este es el fin del hombre, este es el fin del hombre, este es el fin del hombre, lo dice 3 veces, y cómo habla, y aquí es donde viene el tema de la Llorona. La Llorona, que también tiene un vestido blanco, así igual como la Malinche, es este vestido blanco que representa muchas cosas. De hecho, la palabra blanco se dice en el cuento como 15 veces, y y es el hecho de que la Llorona habla todo el rato de cómo perdió a sus hijos, ¿no? Y habla todo el rato de la ascendencia y la descendencia, de cómo Laura no quiere voltear a ver, porque sabe que sus padres y sus abuelos ya murieron y cómo ahora los niños están desamparados, huérfanos. Y estos niños, pues es Pablo o es Margarita, ¿no? O la misma Laura, pero la Laura es la que se está dando cuenta de estas situaciones. Ahorita el realismo mágico permite dar unas vertientes del realismo mágico, es permitirnos abordar permitirnos abordar 2 historias diferentes, la mágica y la real. Entonces aquí viene partes de lo bello. Ahorita podemos hablar de la historia que podríamos llamar como real, pero como nos lo cuenta el texto, podemos abordar la historia por lo mágico, ¿no? Que es lo que nos cuenta directamente Elena Garro. Y de la Llorona, que va perdiendo a sus hijos, y que estos hijos, o que son sus hijos, ella viéndolo como si fueran esta cultura o estos dioses que ya murieron, ¿no? Por la llegada de la pelea entre los pueblos, o la pelea contra los españoles, contra Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Entonces la Llorona como la traición, ¿no? Qué peor traición que aquello padre o aquello madre que mata a sus hijos. Wow. Yo voy a ir un poquito más despacio. Yo empezaría. Es que se escucha un eco, pero bueno. Yo empezaría justo por el punto de. En las primeras páginas habla de la sustancia, los actos y la sustancia del. Te trabaste. Se te cortó, José. Y ya no está ni Roxana, ni José, ni Emi. Pues si alguien quiere comentar, Se adelante. fueron. Se fue el internet. ¿Nos ven? Si alguien quiere, No. Sí, yo creo que se quedaron sin internet. puede ser. Ahí viene Rox, ¿no? Ahí Artis y está Roxy. Rox. Están, Creo que José es el único que... Veo el No, es que fantasma de Emi uno está en una y realidad José y otro está en está la otra. petrificado. Luis, ¿no te escuchas? ¿Qué? Sí, ya. José está en un tiempo y Roxana está en el otro. Entonces, pues, José, Y Emiliano está en otro, y están en los 3 tiempos. exacto. Este es el cuarto porque estamos hablando de ello, ¿no? Oh, cierto. Oh, Bueno, yo quería comentar Ya logré. en lo que, ya regresaste. Ok, Ya regresé. Perdón, bien. eso es el internet. No da para 3 videollamadas al mismo tiempo, creo. Bueno, este tema de la sustancia y cómo lo percibe esta Laura. Sí, es Laura, ¿no?
cómo lo percibe Laura. Yo, la verdad es que al principio, cuando comencé a leerlo, pensé que estaba hablando de un accidente de coche o sea, pensé que justo como que le habían chocado en la carretera, en ese puente, y que todo lo que estaba viviendo o todo lo que estaba narrando era justamente como alguien que ve algo que ya pasó, ¿no? Que no se puede cambiar, porque dice, los hechos son como, se acumularán y tendrán la sustancia como de una piedra, o serán como una piedra, ¿no? O sea, es algo que ya no cambia, que ya no se puede cambiar. Dice, incluso las palabras tenían la misma sustancia de piedra, pero era una piedra fluida y que se endurecía en el momento en el que terminabas la palabra, ¿no? Entonces, creo que, o sea, obviamente, pues no estamos hablando de un choque, ya después entendí hasta el final, la verdad, pero entendí que hablaba de, o sea, de que justamente hacía como estos saltos en el tiempo, ¿no? O sea, entiendo yo que cuando ella está en el puente, comienzan como yo diría alucinaciones, ¿no? Pero bueno, si queremos hablar de fantasía, o sea, comienzan los saltos en el tiempo, se da cuenta ella que puede comenzar a saltar en el tiempo, ¿no? Y ve a este marido primo que ama y que la verdad es que para mí es un poco confuso porque al parecer la relación que tenía con este marido primo era desde niños, ¿no? O sea, lo conocía desde hace mucho tiempo y hacer, me imagino, referencia a cómo vivían estos, no, la verdad es que desconozco si anteriormente en Tenochtitlan la gente acostumbraba, digamos que emparentarse con sus familiares, ¿no? Si quieres ahí, nada más para que no se quede en duda, también lo comenta el otro texto, que los sí solían emparentarse, o sea, entre las mismas, bueno, casarse y así, formar familias y con las mismas familias, porque era como decir, asegurar que vas a ser parte del linaje de los dioses, ¿sabes? O sea, de decir, si lo conservamos en la misma familia, vamos a estar todavía ligados a esta divinidad. Entonces trataban de conservar eso. Ah, mira, justo, hace como ese guiño, ¿no? Está Elena Garro. Y, perdón, también es el linaje de los pueblos. O sea, Laura representada con el Tlaxcalteca y el marido primo relacionada con los mexicas. Y hablar de que estos pueblos son primos entre sí y pueden reconocer un origen en común, a diferencia de aquel con Hernán Cortés y los españoles. Pero ahí o sea, bueno, no digo, si viene en el texto de diálogo, les creo, ¿no? Pero se me hace raro, ¿no? Porque justamente, o sea, se supone que el guerrero es un guerrero, bueno, ahí lo ponen como náhuatl, ¿no? O sea, que es oriundo de Tenochtitlan, ¿no? Entiendo yo. Y si es su primo, tendrían que ser vivir ahí mismo, ¿no? Ser de la misma familia, de la misma cultura. Pero se Es que se refiere, supone que los tlaxcaltecas son los primos. Entonces Laura es la tlaxcalteca, es la traidora, es la malinche. Ah, ok, se refiere a nivel de pueblos. O sea, como entre Ajá. ellos, como a todos los mesoamericanos los podemos ver dentro de una familia. Una familia que van derivando mitologías, religiones, hasta que se segmentan y se separan, ¿no? O sea, los mismos pueblos se separan, pero todavía mantienen un cierto linaje entre ellos. A diferencia de que viene el español, ¿no? Que dice, es que yo reconocí a Pablo, hay una parte donde dice, yo veía en Pablo, yo me enamoré de Pablo, lo conocí en una carretera porque veía en él lo que veía antes en otras personas, esperando que él se convirtiera en esa persona, pero nunca llegó. Entonces, ya de ahí va como juntando esas situaciones. Sí, 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 justo, justo. O sea, y refiriéndose, entiendo yo, a al marido primo, ¿no? Sí. Bueno, lo que iba a comentar es justo como el peso que le da al pasado, el peso que le da a lo que va, digamos que plasmando ella, y ahora entiendo esa, o sea, ese peso se lo da porque está ella viviendo en el pasado, ¿no? O sea, eh,
las palabras y los actos en el momento en el que los está viviendo, en el que los está narrando, está en el pasado y no solamente está en el pasado, sino está en este pasado en el que es tan decisivo lo que se está haciendo, que es la lucha para defender Tenochtitlan, ¿no? Bueno, no sé si para defender o para atacar. No, sería para defender en el caso de él, ¿no? Ajá. Estos combates suceden en los tres tiempos, en el lago de Cuitzeo, en Tacuba y en la calzada. Entonces, sí, entonces, pero son tres momentos que se separan por las acciones. Laura, es curioso porque Laura, separamos a Laura por los días y por las horas, pero separamos los actos que suceden al cuerpo al que llega Laura, porque no es como que Laura llegue, no es como que Laura sea la que cambia de tiempo, sino al menos como yo lo interpreto, es que como que entra en el cuerpo de otra mujer. Entonces, en esta mujer que es la que está con el primo marido, a tal punto donde ella es ella, ¿no? Entonces entiende todos sus pensamientos y por eso es que recuerda lo que sus abuelos le comentaban de los mitos prehispánicos. Entonces, ella da vuelta a la carta, ¿no? Que es una gran metáfora. Entonces, eso sucede en diferentes acciones. Y son acciones que se originan por el estado geográfico donde se encuentra. Ahí yo sigo con dudas porque, o sea, por ejemplo, de lo que acabas de decir, yo no lo entendí así porque justo cuando le preguntan, oye, ¿por qué tu vestido está quemado? ¿No? Y ella habla de que ella estaba con el marido primo y que es él el que se agacha y le quita, o sea, y apaga el vestido que estaba quemándose, ¿no? Y no solamente el vestido, sino también entiendo que las piernas se le estaban quemando, ¿no? Porque dice el vestido y cuando Pablo le revisa también las piernas, ve que también están como, pues no sé si tiznadas o chamuscadas o no me acuerdo qué palabra utilizó, ¿no? Pero sí había rastros de fuego ahí, ¿no? Entonces, no sé si es un salto en el tiempo, no lo entiendo. Es que justamente eso es como lo que me gustó mucho y lo que me gusta mucho del realismo mágico, porque es justo lo que el género intenta, el confundirte, el no saber si es salto en el tiempo, si de verdad lo está viviendo, si solo es alucinación, si es fantasía, o sea, es realismo mágico, ¿sabes? Y justo como su nombre lo dice, es real y mágico. Entonces, como yo lo interpreto, es que no es tanto como un salto en el tiempo, sino ya sea que es una alucinación o realmente está pasando, es más bien que Laura está presente en todos esos momentos, ¿no? O sea, que es como esta persona que está cargando, que es la que se da cuenta de el pasado, o bueno, no que se da cuenta, más bien que lo descubre, que ella vive en este futuro, ¿no? Si tomamos como en cuenta estos tres tiempos, ella vive en su futuro, que es en el futuro que es su presente, pero no puede ver más allá porque en su presente está pasando el pasado, ¿no? Entonces, todo, todo lo que vive es como una rememoración de este pasado que le cuesta tanto a Pablo y a Margarita comprender, ¿no? O sea, es como Laura es como el sincretismo encarnado, ¿no? Entonces es el intento de Elena Garro de decirnos, la historia no se puede cambiar, ni siquiera sabemos cuál es la historia real, o sea, exactamente lo que pasó, pero una manera no de cambiar el pasado, pero de seguir adelante con el futuro, de enmendarnos, de entendernos, de hacer un cambio que sea visible para futuras generaciones, es visitar a nuestro pasado, es ser Laura, es regresar al origen y poder tomar como acción en el futuro, que es nuestro presente. Ay, se me fue. Comenta tú.
No te escuchas en mí. Que bueno, aprovecho, quería también algo que mencionan es de esto de regresar, es algo que pasa con la Malinche aún, ¿no? O sea, de cómo es que todo el tiempo estamos volviendo a tocar este tema, incluso es motivo de discusión muchas veces de decir si la Malinche traicionó o no, porque siempre tenemos que regresar a esta historia para poder entenderla, para poder dar explicación de por qué la Malinche o los tlaxcaltecas o quien sea cometió traición, ¿no? Cuando tenemos que preguntarnos más cosas allá de ¿por qué traición? O sea, ¿por qué lo tomamos así? No hemos revisitado toda la historia o todo nuestro origen. ¿Alguien va a comentar o puedo dar un comentario? Dale, Teo. Dale, dale. Justo lo que menciona Mariana, yo venía realmente con otra perspectiva de la lectura. Digo, quitándonos este matiz de la traición, porque realmente el texto habla de la culpa, ¿no? No habla de la traición. No podemos entender una traición de un México porque en esos tiempos no existía un México como nación, ¿no? Eran pueblos, enemigos en confrontación, cada quien, uno tenía su identidad, y aunque fueran primos ideológica y culturalmente, venidos de la antigua civilizaciones, olmecas y de la toltecanidad, pero se ven como pueblos diferentes, ¿no? Entonces no hay por qué meter estos matices de traición. Lo que sí me gusta mucho del texto es cómo inicia con la culpa de que a mí me surgieron dos cuestiones, de que se iba por la tirada de los pensamientos de Sor Juana, de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, porque realmente la plática es de dos mujeres que se necesitan saber que ambas son culpables para sentirse mejor, no sé si con su vida, con sus decisiones, o que si la culpa, o si el culpable es el hombre, ¿no? Y el patriarcado. Digo, en esos contextos, iniciando la lectura, yo partí con esas dos vertientes de para dónde iba a ir la narrativa. Después, en el desarrollo de las historias, se podía ver como si fuera una persona con esquizofrenia. Sí me fijé que hacía este tipo de saltos, pero y de saltos no lo habían notado como realismo mágico, pero sí estos saltos en donde precisamente se le quemaba el vestido y las piernas en su imaginación, y donde realmente en el paralelo de la otra historia, en la narrativa dice, pero los demás, Pablo, su suegra y Nachita podían ver que efectivamente el vestido estaba quemado, ¿no? Entonces, no importaba qué hubiera pasado en esa realidad, porque Elena nada más nos narraba lo que importaba, ¿no? Lo que pasaba o lo que pasó cuando estaba con su primo hermano, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que sin importar el tiempo en el que nos manejaban la historia, el tema o lo que nos quería decir, este, la autora, eran estos sentimientos o paralelismos del qué hubiera pasado si hubiéramos tomado una decisión, ¿no? Más allá de que si hubieran sido los tlaxcaltecas, más allá de que si hubiera sido fulano o sutano, estábamos hablando de la vida de Laura, ¿no? En el que ella se cuestionaba el por qué estaba casada con Pablo, si la trataba mal, si realmente no se la pasaba bien con él, ¿no? Entonces, también a mí me surge esta historia paralela, ¿no? El qué hubiera pasado si hubiera hecho o tomado otro sentido, otro camino en una decisión de mi vida, como por ejemplo cuando se le averió el auto en el lago de Cuitzeo y no se hubiera enamorado de ese Pablo solamente porque se parecía a un recuerdo vago que tenía de alguna historia o una vida pasada, ¿no? Entonces, eso a mí es lo que más me trasciende, más allá de meternos en una polémica de una traición de Tlaxcaltecas y todo eso, porque siento que por ahí no va. Entonces yo lo vengo a planteárselos con esta perspectiva sobre las decisiones de la vida, pero Elena Garro nos lo aterriza con esta analogía de la culpa la tienen los tlaxcaltecas, ¿no? Esa es mi participación y dejo continuar a los demás.
Es lo que quería comentar del punto que comentaba de José, es como del déjà vu, o sea que tenía un pensamiento que en ese caso el pensamiento que había pasado es que tuvo como un déjà vu. Ok. Y el Sí, sí. otro, no me acuerdo cuál, del, algo del que comentaste de muertos, algo así, ¿de acuerdo? Estaba, me acuerdo de una serie que vi ayer, de una película entonces, de algo así que regresan, sé como, no sé, creo que no va en casa. Ok. A mí me llama la atención. Ah, perdón, ibas a hablar. Sí, habla tú, si quieres. Quítale el mute a Sí, tu. Ajá, listo. ajá, ok. Bueno, yo relativizaba lo de la traición de las caltecas porque más me parece como que es un mito, ¿no? O sea, como que yo no entiendo en qué momento de verdad traicionaron en la conquista los tlaxcaltecas, porque además creo que no sé si, ahora sí estoy mal, Teo, corrígeme. En la batalla del 5 de Mayo, creo que los tlaxcaltecas tuvieron una participación bien importante. No estoy segura si estoy mal en el dato. Yo relativizaba la traición de los tlaxcaltecas y a lo mejor hasta es una burla, ¿no? El decir, no, pues sí, la culpa lo tienen los tlaxcaltecas, ¿no? Como justificar echándole la culpa al ser tlaxcalteca y no al ser traidor. Pero vaya, estoy de acuerdo en el punto que dice este Teo de que la culpa es más importante que si traicionaron o no los tlaxcaltecas. La verdad es que me gustó la lectura y de repente estaba viendo que Elena Garro es guionista o fue guionista y antes de ver eso, de repente me imaginaba una puesta en escena de este cuento, ¿no? Me parecía muy interesante estar viendo esos tres niveles y estos brincos, ¿no? Y ya más viendo el segundo texto, yo no tuve oportunidad de leerlo. De hecho, lo estoy revisando ahorita, perdón. Y me pareció muy interesante esos tres niveles y manejados en esto que dice, ¿no? El mundo occidental y el mundo mítico y cómo se concibe el tiempo de dos maneras, ¿no? La crónica occidental y el mágico mítico. Vaya, me pareció muy interesante todo esto y mi cabeza se fue a la puesta en escena, ¿no? Estaba así como que pensando eso y bueno, si ella era guionista, igual y es como que podría ser una obra muy interesante puesta en escena, ¿no? Gracias. Eh, yo quería resaltar esta parte de la fusión de los paisajes, porque siento que son transiciones muy sutiles, en donde estamos en Café Tacuba, sale un momento, se da a la otra calle y de la nada está en la aldea en donde están sus hermanos muertos y su familia, el periférico que se vuelve un mar o un lago de cuerpos muertos. Yo creo que juega muy bien con eso de los paisajes y me recuerda como que Tenochtitlan sigue aquí, ¿no? En la Ciudad de México, que siguen siendo nuestras raíces, que podemos construir en lo construido y aún así muy debajo, muy en el fondo, sigue siendo eso parte de nosotros. Creo que juega con el paisaje como este recordatorio de nunca abandonamos eso y el sentido no es abandonarlo, sino más bien recordarlo y tenerlo muy presente. La otra parte es la parte de la traición que decía Teo, que igual yo siento que no es una traición, también como una culpa, pero creo que nace del miedo, porque se siente como esta repetición de te dijeron que dijeras esto y te lo creyeras, y solo lo repites como la culpa es de los tlaxcaltecas, pero nunca dicen por qué ni lo que sienten con eso, solo lo afirman.
Entonces yo creo que es como este miedo y esta no, como generar esta autoculpa o este sentimiento de somos nuestros jueces y victimarios y somos todo en uno, ¿no? Y un punto más que se me está olvidando. Ah, bueno, la parte en donde hace muchas menciones de este español, ¿cómo se llamaba? ¿Pablo? Sí, como esta fascinación por saber su historia y como que estaba muy inmiscuida en, necesito saber de Pablo, de Pablo, de Pablo. Y No, no es Pablo, es Bernal. Bernal del Ah, Castillo. Bernal. Un día digas el Castillo. Sí, bueno, entonces la historia, ¿sí? Mariby. Ah, la historia de Bernal. Y como que siento que me recuerda mucho a nosotros porque referenciamos a otras personas que no son ni mexicanas para entendernos a nosotros mismos. O sea, va y quiere entender a un español que ni siquiera tiene la historia verdadera y está todo impreciso, pero está obsesionada con saber qué dijo él y qué hizo él, como tratando de encontrar la verdad, pero a través de alguien que es ajeno a nosotros y a nuestra cultura. Yo, yo ahí tengo respuestas a varios de sus puntos. El primero sería cuando mencionan lo del sincretismo. A mí sí me gustaría saber específicamente, o sea, entiendo que el sincretismo es la idea de juntar dos ideas opuestas y entender que son, eh, entenderlas o plasmarlas como si fueran una sola, ¿no? Que son dos ideas opuestas. O cómo lo entienden ustedes. O sea, porque así lo entendía yo y mi duda era cuáles eran las dos ideas opuestas. ¿No? Es que no son ideas opuestas, más bien son, ah, por ejemplo, es como la iglesia encima de las pirámides, y se siguen viendo las pirámides y se sigue viendo la iglesia. Es como una mezcla en este caso es como una mezcla como de dos culturas, ¿no? De dos creencias, de dos dioses, de dos civilizaciones. Y es como crecer con esas dos ideologías que no son opuestas realmente, sino que al final se complementan. Al final el mexicano es como un sincretismo de los españoles y de los mexicas, por ejemplo. Yo ahí difiero un poco, Mariana. Bueno, no un Okay. poco, difiero bastante. Digo, el sincretismo sí son ideas opuestas y creo que lo que mencionan ahí o lo que se nota mucho es esta idea del progreso y del atraso, ¿no? Que el progreso ahí lo denota mucho la lectura con la blanquedad, con el desarrollo de las tecnologías, el avance en la sociedad y el atraso lo denotan mucho y es muy despectivo cuando se refieren al indio, ¿no? Y cuando todos se niegan a ser indios. De hecho, en la lectura también lo pone, ¿no? De donde le dice su primo hermano que sus manos ya se ven un poco más blancas, pero que en realidad ella dice, es que no me ha dado el sol, ¿no? Recordando sus raíces que también vienen, son de un origen indígena, ¿no? Entonces, yo creo que el sincretismo de la lectura va más allá de la pirámide y la iglesia, porque pues si nos vamos a profundidad, ambos convergían en que era un mismo Dios creador, ¿no? Que era Ometeotl y Dios, por eso no tuvieron no fueron tan reacios al rechazar su cultura, porque ideológicamente y en esencia eran lo mismo, pero este sincretismo sí lo noto en esto, ¿no? Y que todavía lo tenemos en la sociedad actual, ¿no? Del progreso va acompañado de tu blanquedad y rasgos occidentales, y el atraso va acompañado a ser de una tez morena, tez humilde, y ser de campo, ¿no? Entonces, ahí yo noto más el sincretismo que con el comentario que decías. Sí, es que hay, como en varias palabras, hay muchas definiciones, ¿no? Pero en cuanto, una que sí es literal, lo primero que sale en Google es tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas, que ahí sí habla del opuesto, ¿no?
Pero ya hablando como de antropología o de cultura, el sincretismo, esperen, no, el sincretismo es un término empleado en antropología cultural para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Y no habla de... Perdón. Sí, estaba yo encontré sincretismo cultural y dice, se refiere al proceso de transculturación y mestizaje entre distintas culturas. En términos generales se refiere básicamente a cómo se produjo la mezcla entre Europa, sobre todo España y Portugal, y el Nuevo Mundo. Y aquí más adelante habla de un sincretismo cultural positivo y, bueno, más bien negativo. Entonces yo creo que caben esas dos, o sea, así textual es esto que acabo de leer, pero hay también desde ahí sale el negativo, que es el que menciona José y Teo, así yo lo entiendo. Perdón. Sí, no hay problema, gracias. ¿Sigo o quieres decir algo, José? No, dale, termine. Ok, bueno, otro punto que no es, a ver si mientras lo hablo va respondiendo como algunas cosas con las que quiero darme a entender mejor. A ver, dime, Luis. ¿Vas a cambiar de punto? Porque tengo mucho que comentar de todos estos puntos que se quedaron. No es como respuesta a lo que han dicho, pero dale. no es como respuesta directa de esto es lo que contesto, sino es como la idea que tenía para ir respondiendo. Eso que dice Roxana de los lugares también se me hizo fascinante, o sea, de cómo lo va haciendo como muy sutilmente, porque aparte esos lugares son muy importantes para la historia, justamente Elena Garro está haciendo sincretismo en su misma historia, en la misma narración, está combinando estos tiempos en la narración y al mismo tiempo en el entorno en donde nos envuelve. Ya me acordé, en lo de la traición y culpa, cuando hablo de traición es más bien esta idea que tenemos, que luego podemos llegar a escuchar, y cuando digo tenemos no es que nosotros, no es que yo, Mariana, sino hablo de los mexicanos, de cómo es que a veces se menciona, es que las católicas son traidores y por eso nos conquistaron, ¿no? Pero Elena Garro no intenta decir que son traidores, o sea, justamente creo que esta historia es para decirnos nuestros pretextos, o sea, es para decir cómo es que este sentimiento de culpa... ¿Qué pasó? Es que justo creo que leímos con nuestra mente occidentalizada este cuento, porque creo que en ningún momento de la lectura dice traición, ¿no? O sea, simplemente... Sí lo dice, yo soy traidora, tú eres No, es también. la culpa, ¿no? La culpa es de los tlaxcaltecas, yo me siento culpable. No, lo menciona varias veces, de hecho, cuando está hablando con Nacha le dice, yo soy traidora, tú también eres, y Nacha dice, sí, yo también soy traidora. Más de 5 o más. No, al principio dice, me siento culpable, ¿no? Y le dice tanto tú eres culpable. Bueno, no entremos en polémica, pero realmente creo que estamos como denotando, como polarizando. No, pero es que es justo, eso era lo que quería, Realidad. en mi hilo de pensamiento, justo es lo que quiero decir, que no está hablando de traición, o sea, que es justo esta culpa que siente Laura lo que hace que el mexicano pierda su identidad, o sea, lo que hace que la identidad esté volando, el no querer regresar a ver el origen, el no querer ir a ver que no es traición justamente, o sea, que es cómo pasa el tiempo y cómo se vivió pues esto como de la conquista, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a Pablo y Margarita que no quieren ver la historia, no quieren conocer su origen, viven negados a la historia, que es vivir negados, aparte de su identidad, es vivir negados a su origen. E incluso hay una cita que dicen, todo se olvida, pero solo por un tiempo. Porque la historia es un recuerdo, es como esto que mencionaban como de las piedras, ¿no? Que es como una piedra fluida y se va haciendo más rígida, más pesada cuando va acabando. Es como la historia, o sea, está muy fluida y ya ahorita Pablo la tiene súper pesada y dice, esta es mi historia y yo no voy a regresar al pasado,
porque es mejor lo que está haciendo López Mateos, ¿no? Y es todo porque quiere conservar ese poder, es este mito de lo que mencionaban del progreso, o sea, esto de por tener poder, por mantenerme en mi progreso, no voy a regresar a ver mi origen, ¿no? Y es Laura leyendo a Bernal, leyendo sobre la historia y teniendo estas alucinaciones o estos recuerdos en donde tiene la necesidad de encontrar una verdad o de acercarse, de conocer su origen, porque es la culpa la que no la deja permanecer en un tiempo. Es la culpa de no tener un padre, de no conocer a sus padres, de haber perdido a sus dioses, de haber perdido esta totalidad, de no encontrar una identidad por haberse perdido en un sincretismo del que nadie tiene la culpa, del que es parte de la historia, del que es culpa de los tlaxcaltecas, de los españoles, de los mexicas. Y Pablo y Margarita, siendo tomémoslo como presente, siendo estos presentes que no quieren ver su origen, ¿qué tan traidores están viendo ellos, ¿no? ¿Qué tanta culpa tienen ellos si los vemos de este punto en el que no quieren conocer a su origen, o no quieren conocer este verdadero México por tratar de conservar el poder? También me recuerda mucho a Octavio Paz, porque es no querer reconocer de dónde venimos, y es seguir traicionándonos constantemente, seguir viviendo con esa culpa que tenemos porque no sabemos de dónde venimos. Pero ¿cómo vamos a saber de dónde venimos si no queremos regresar a nuestro origen? Y creo que es justo eso todo lo que envuelve Elena Garro en el texto. No es tanto de decir él es traidor y esto es una polémica de traición o no traición. No, para nada. Es decirle al mexicano, aquí tienes todo, eres este sincretismo, eres esta magia, eres esta realidad. Nadie tiene la culpa. La culpa es de los tlaxcaltecas porque eso lo podemos como pretexto. Eso es. Eso es. Hay todo buen cuento te cuenta dos historias. La historia que viene tal cual el texto te la va a contar, te la va narrando. La segunda historia que puede venir ya sea por esa misma doble narración que en el realismo mágico se presenta siempre, o en este caso este cuento tiene tres historias, que es esa tercera, que en algunos cuentos es una segunda historia, en este caso es la tercera historia, que es lo que te cuenta entre líneas. Lo que te cuenta entre líneas es lo que dice Mariana, que es el hecho de que de cómo no nos hacemos cómo solamente la historia, que son las piedras, que son las palabras, hay quienes tienen la memoria y hay quienes no tienen la memoria. Los que no tienen la memoria, que son, es Pablo el que está hablando todo el tiempo de López Mateos. Es el que, y lo dice como en 3 o 4 párrafos no es que a él se le olvida todo, no es que no tiene memoria, no escucho palabras, escucho letras. Entonces, y él y Margarita, que es su madre, muy mexicano, que tenga que venir la madre todo el rato a decirle, no, esto pasa así, no, ay, mi hijo, pobre de ti que te tocó una esposa loca, no, mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que está la mamá ahí, solapando al niño, ¿no? Al hijo. Entonces, y es esta pérdida de la ascendencia y de no tener descendencia y de olvidarlo. Entonces, cuando Pablo ve la huella de sangre que ellos han dejado, no la quiere aceptar. No quiere aceptar que su esposa está en una depresión. No quiere aceptar que su esposa no se identifica, que su esposa no se entiende. Entonces tiene que llamar a un psicólogo. Tiene que llamar al psicólogo para que la convenza de que lo que le está pasando es algo en concreto que va a estar dentro de Procusto, dentro de esta mesa, que va a tener que quedar justamente tiene que encajar en un molde, ¿no? Entonces, esa es la tercera historia, de cómo la historia se cuenta siempre de forma narrativa. Entonces, cuando esta segunda historia, que podríamos llamarla como la historia realista, no que sea real, sino que es realista, es la historia de que la señora Laura, pues no se identifica con, a ella le prometieron muchas cosas de pequeña, cuando se casó con Pablo, esas cosas que él veía en él las fue perdiendo, y ahora que ya tiene hijos, perdón, que ahora que ya está casada, que no tiene hijos, de hecho hay una frase que dice, aquellos esposos y esposas que están casados y no tienen hijos terminan convirtiéndose en uno solo. Entonces, como ya perdió esa forma de, no encontró la maternidad, o mejor dicho, no encontró como ese camino que se supone que tenía que seguir, entra en una depresión. Y en esta depresión en la que entra es donde ella, que está leyendo a Bernal,
Entonces ella empieza a entender muchas cosas, le da la insolación, le da lo de le da la insolación, le suceden muchas cosas que la única forma en la que ella las entiende es a través de inventarse a alguien, ¿no? Entonces esa es la historia realista, no porque sea real, sino que es la historia realista. Y está la historia mágica, es aquí donde participa el realismo mágico. Y Rox lo dijo con una palabra que es fundamental en el realismo mágico, que es sutil. Pero la sutilidad no viene del lado de lo mágico, sino viene del lado de lo realista. El realismo mágico te cuenta la historia mágica y lo sutil te lo pone realista. Entonces, como los personajes ven lo mágico y no se sorprenden de ello, diría Gabriel García Márquez, ay, no recuerdo cómo se llamaba el personaje, se convirtió en mariposas amarillas y ya no te dan más explicación. Aquí, ¿qué pasa? El final es realismo, todo el texto es realismo mágico, de hecho pues, es uno de los pilares, pero el final se pueden marcar y decir, así es esto el realismo mágico. Primero, todo el tiempo, todo gira en torno a algo que está y no está, porque la cocina está y no está. Dicen, se desfiguran los árboles desde fuera. Dice, la ventana, hoy me gustaría leerlo tal cual. La cocina estaba separada del mundo por un muro invisible de tristeza, por un compás de espera, ¿no? Entonces ya estás marcando la cocina que está sucediendo en ese entorno, está sucediendo la historia, que es Laura hablando con su confidente, o mejor dicho, imagínate que yo tuve algo, a mí me pasó algo, ¿no? Y vengo y se las cuento a ustedes. Ustedes nada más saben pedazos de lo que sucedió. Entonces, yo se las vengo y yo busco con ustedes como convencerlos de mi narración de la historia, que es lo que hace Bernal con su libro, que es decir, los tlaxcaltecas traicionaron al pueblo mexicano. Tiene razón Teo, en ese momento no existía el pueblo mexicano, pero estamos viendo como una retrospectiva. Y en esa retrospectiva, pues nosotros nos quieren convencer de una historia. Entonces, esas son las piedras inamovibles. Entonces, cuando están en la cocina y están contando, en ese momento, la historia, que dice que la historia es subjetiva y particular. Entonces, yo te vengo a convencer de mi narración. Nacha, que es la confidenta, que todo el tiempo está probando. Y el personaje de Nacha, a mi parecer, es después del de Laura, el más interesante, que es ella es la confidente, la que está diciendo, sí, esto sucedió. Y le agrega cosas, porque Josefina hizo esto. Y entonces, entre las dos están formando la historia. Nosotros estamos viendo la historia de ellas, pero Laura tiene su historia, Nacha tiene su historia de lo poco que vio. Y Nacha está construyendo a partir de lo que ella vio, de lo que le contó Josefina y de lo que le contó Laura. Entonces, es así como se va formando la historia. Y los personajes de Pablo y de Margarita, que son el personaje occidental o el personaje capitalista de los años 60 de México, que no quiere aceptar su historia, que no quiere aceptar de dónde vienen, que no quieren aceptar que hubo guerra, que hubo sangre, que hubo culpa o traición o arrepentimiento, que no quieren aceptar que tienen lamentos en la noche llamados Llorona, o que tienen este corazón traicionado llamado Malinche, y que todos podemos serlo. Entonces, y que podemos matar a nuestros hijos en cualquier momento. Entonces, el hecho de solamente ver la huella de sangre en la ventana y no identificarla como tal, como el rastro de sangre que dejamos para estar aquí, en ese momento es donde, pero mira tu tez, ¿no? Ya no eres morena como lo éramos antes, porque ahora es el sincretismo, el sincretismo encarnado en Laura. Entonces, pero Laura sí lo quiere aceptar, Laura busca aceptarlo, y en este buscarlo, en este buscarlo se pierde, en este buscarlo vienen los coyotes por ella, ¿no? Y Nacha, que lo sabe, Nacha es la sabia, como ya lo dijo Rox, ella se pone la sal, y todo está comiendo sal, porque sabe que está en un momento entre los espíritus y la realidad, ¿no? Sabe que Laura existe o no existe, ¿no? Entonces ella está con la sal, sabemos todos los simbolismos que tiene la sal, ¿no? Entonces, y dicen, yo oyo aullar a los coyotes. Ahí viene la coyotada, ¿no? Y dice, y cuando ve al primo marido, le dice, ya Laura, ya vinieron por ti, ¿no? Este tiempo no te corresponde, así como Pablo no te corresponde. Y el final abierto, que en lo personal a mí me encantan los finales abiertos, y es decir, Nacha ni siquiera cobró su sueldo. Entonces, hasta el punto de decir que Nacha ese también es el arquetipo de la muerte, ¿no? Es Virgilio, ¿no? Que banca
o San Gabriel, ese era el de las puertas del cielo. Entonces es esta persona que lleva al cielo o al infierno, como lo quieran ver, a la persona, ¿no? Entonces está muy interesante. Yo tengo... estaba tratando de responder los puntos, o sea, digamos que contrarrespondí el primero, ¿no? Sin embargo, bueno, voy a plantear algo y me dicen cómo lo ven, ¿no? Al leer este cuento, me llaman la atención ciertos rasgos que tiene Elena Garro, ¿no? Rasgos que me parecen, no sé quién influencia a quién o quién influenció a quién, ¿no? Pero me da, y es algo intuitivo, porque leí parte, pero no lo leí todo, y creo que va a tener que ser una lectura obligada del siguiente año, el Laberinto de la Soledad, ¿no? Súper obligado. Pero creo que es una percepción que comparten ellos dos sobre el mexicano, ¿no? Me los imagino pasando en la Ciudad de México hablando de qué cosas fueron en la prehispaneidad, qué cosas fueron las calles que son ahora, ¿no? O que eran pues hace unos cuantos años, ¿no? Como esto que dice de periférico. Pero también me llama mucho la atención lo que comenta Rox, que ahí Rox no sé cuál fue el fundamento de decir lo que dice, o sea, que este libro o esta obra que se llama La Historia Real, ¿no? De Bernal Castillo, no me acuerdo el otro apellido, está llena de mentiras o de cosas